Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy jueves 22 de agosto nos puedan acompañar para que juntos llevemos a cabo este estudio diario de la Palabra del Señor. Hoy llevando por título Un corazón diferente, estando en 1 de Tesalonicenses 2 del 13 al 20. Así será la palabra del Señor, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Un corazón diferente. Hay una pregunta que me gustaría plantear que pueda ser como que la guía del devocional del día de hoy, y es, ¿cómo es mi corazón delante de Dios? Realmente cuando nosotros nos presentamos o se nos presenta el Evangelio y conocemos las implicaciones, lo que es seguir a Jesús, lo que es obedecerle, vamos a empezar a notar que debemos de dejar muchas cosas y negarnos a nosotros mismos y cambiar y empezar a realmente entender que nuestra vida debe glorificar a Dios. Y es ahí donde entra el pasaje que estamos viendo el día de hoy, cómo Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos con tanto afecto, con tanto, realmente sí, con tanto amor, que se nota que su corazón ha sido regenerado. No es el Pablo que consintió la muerte de Esteban ni persiguió a la iglesia, sino es un Pablo completamente diferente que busca glorificar a Dios. Y eso lleva al primer punto, que un corazón diferente, uno, muestra un agradecimiento constante. Versículo 13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Y es que es algo muy importante. Nosotros estamos haciendo una obra a la cual hemos sido llamados. La obra es de Dios, no es de nosotros. No es que nosotros tengamos la facilidad de hacer las cosas, sino que es Dios a través de nosotros. Eso es lo mejor que nosotros entendemos. Nuestra, pues sí, nuestra incapacidad y la gracia de Dios que se va manifestando. Entonces, algo de lo que Pablo agradecía y de lo que nosotros debemos de revisar si estamos agradeciendo es agradecer a Dios de que otras personas conocen el Evangelio. Agradecer a Dios de que estamos compartiendo con otros creyentes. Agradecer a Dios de que otros han llegado a la fe. Agradecer a Dios de que otros persisten en la fe. No ser piedra de tropiezo, no dañarnos unos a otros, realmente no, sino el revisarnos si estamos agradeciendo a Dios por la obra salvadora, por su obra misericordiosa. Y es que la palabra es de Dios, realmente nosotros somos mensajeros y es Dios quien sostiene su mensaje. Y eso es lo mejor, nosotros nada más entregamos el mensaje y Dios es quien hace la obra, nosotros nada más compartimos. Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. De manera que sabemos que la palabra de Dios, el Señor sabe lo que hace y su palabra no volverá vacía. Si el Señor permite que sea endurecido su corazón, es porque Dios lo determinó así. Si permite que el corazón de esa persona sea alcanzado, es porque Dios dictaminó que esta persona iba a ser alcanzada para Él. Nosotros lo que debemos hacer es cumplir la gran comisión y predicar y agradecer, que es lo más importante, constantemente agradecer porque el Señor nos permite compartir. El hecho de estar compartiendo este devocional es algo por lo que doy gracias
gracias a Dios. El hecho de que ustedes tomen el tiempo para escuchar los devocionales es algo que agradezco a Dios y que realmente es una obra que realmente es para el Señor. Y es que es eso. La palabra del Señor es en verdad, y lo que dice aquí, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra hace la obra en nosotros, nos va regenerando y nos va cambiando. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. El hecho de nosotros agradecer por la palabra de Dios nos lleva a entender que realmente estamos imitando la verdad. O hay alguna raíz de amargura en nosotros, o estamos predicando el evangelio y agradecemos por ello, o realmente nos estamos enfrascando en nosotros mismos y empezamos a desarrollar una competencia. Y es que no debería de ser así. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que la palabra es confrontativa, nos muestra nuestro corazón, y es por eso que nosotros, si la compartimos, si la vivimos, si estamos en un espacio con otros creyentes los domingos, entre semana, y si conocemos otros creyentes, realmente debemos agradecer a Dios por la obra regeneradora que está haciendo en nosotros y en ellos, porque si fuéramos nosotros de acuerdo a lo que éramos antes, esto sería un total caos. Es gracias a Dios que podemos perseverar. Es un corazón completamente diferente. Y eso lleva al segundo punto, que un corazón diferente muestra, número 2, un padecimiento íntegro. Padecer por la palabra es algo que nos va a suceder a todos nosotros. Ciertamente no hemos sufrido hasta la sangre todavía, como dice la palabra, pero tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras pruebas a nuestro corazón, al carácter, al temperamento, en las actividades diarias, en cualquier lugar vamos a tener pruebas. Pero ¿qué pruebas tenían los de Tesalónica? Versículo 14, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los tesalonicenses habían sido atacados por los mismos tesalonicenses en esa revuelta y en ese mismo juicio que llevaron a Jasón y a otros hermanos y que tuvieron que pagar una fianza, que decían, estos que trastornan el mundo han llegado aquí, prácticamente estos que están haciendo un revuelto, una revuelta. Entonces el apóstol Pablo les dice, no se extrañen, o sea, que no se sienta su corazón. Versículo 15, los cuales, hablando de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Les dice, miren amigos, ustedes experimentaron un juicio. Sí, fue una prueba porque vieron que sus compatriotas los traicionaron prácticamente a ustedes. No les mostraron confianza y aquellos que decían que ser confiables no resultaron serlo. Y es que así le pasó al Señor Jesús. Prácticamente Pablo le está diciendo, ellos, los propios judíos mataron al Señor Jesús, mataron al Hijo de Dios. No solo eso, mataron a sus profetas, algo que el Señor Jesús les dijo, ustedes mataron a los profetas. Y eso es algo que quedó en ellos. Y también nos expulsaron a nosotros, los apóstoles, los que Dios encomendó, a los que Dios dejó. Nos expulsó, o sea, y es que ellos no agradan a Dios. Ustedes deben de saber, ellos no agradan a Dios, por eso se oponen. Y dice, se oponen a todos los hombres, versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles. Y es que si vamos en el libro de los Hechos y estudiamos la historia de Pablo, vemos que una comitiva, realmente, estos hombres ociosos, judíos, se encargaban de seguir a Pablo en sus viajes misioneros, y en cada lugar que llegaba empezaban a contradecir, empezaban a sublevar a las personas, y Pablo sufría consecuencias, sufría oposición. Entonces, en este momento vemos que ellos tenían esta oposición y dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Las personas piensan que lo hacen para el daño hacia las otras personas, pero realmente es un daño hacia la predicación, hacia la continuidad y la persistencia del evangelio. Esta expresión que nos dice acá, que han colmado y a la medida de sus pecados, se refiere a tres cosas. La primera es la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, lo que el Señor Jesús llamó de la abominación desoladora, que si aquellas personas que estaban en el campo no regresaran, porque obviamente esto los comentaristas expresan que se cumplió en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 a mano de los romanos. Otra cuestión
de ellos que van acumulando sus pecados es un endurecimiento punitivo. A causa de su maldad, Dios endureció sus corazones y eso los va a llevar a la condenación. Y otro es un endurecimiento parcial. Romanos 11:25 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces vemos que ellos tuvieron su resultado, están teniendo resultados, están teniendo consecuencias, pero también aquellas personas que empiezan a atentar contra la predicación del evangelio, empiezan a atentar contra la labor que estamos haciendo. Eso nos lleva a padecer por el evangelio de otra forma, pero es un padecimiento y debemos de llevarlo a cabo de forma íntegra. El Señor Jesús nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiamos en el Salvador, confiamos en Jesús, en la obra perfecta y redentora. No tenemos que temer, no hay nada para temer. Y eso lleva al tercer punto: un corazón diferente muestra, número 3, gozo en la verdad. Pablo realmente amó a los hermanos de Tesalónica. Él dice acá, separados de vosotros. Esa expresión significa dejar huérfanos. Él sigue con la ilustración, con el seguimiento de la forma y del amor paternal que estaba hablando en la primera parte del capítulo 2. Y es que dice: prácticamente yo siento que los dejé huérfanos. Y es que he procurado ir a ustedes, pero el mismo Satanás, recordemos que Satanás significa adversario, y prácticamente como un enemigo de guerra, plantea estrategias ¿para qué? Para detener la avanzada de la armada enemiga, o sea, en este caso el apóstol Pablo. Y Satanás puede ocupar muchos medios para detenernos, para hacernos perder la paz, para perder el hecho de persistir en el evangelio, esas tentaciones, esas pruebas. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Persistir con gozo en la verdad, pero también el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, esos ataques que puedan estarse presentando. ¿Y esto a qué nos va a llevar el estar firmes? Bueno, en reconocer que nos debemos de gloriar, de alegrar en algo completamente importante. Que a pesar de los ataques al evangelio, y a pesar de esto, el evangelio prevalecerá. Y el mayor motivo de alegría para los creyentes es que se predique el evangelio y sea recibido, porque recordemos que la obra y la salvación son del Señor. ¿Y qué va a mostrar esto? ¿Que somos seres iluminados? ¿Que somos estoicos? No, sino que va a mostrar un corazón diferente, un corazón regenerado. Lo que hemos estado hablando en esos devocionales, que estamos siendo cambiados mediante la esperanza, que estamos siendo renovados en Él, y eso nos lleva a tener un corazón diferente que muestra agradecimiento constante por la obra salvadora de Dios, que muestra un padecimiento íntegro, confiando en la obra del Señor y que es Dios quien nos defiende y nosotros debemos de cumplir. Y número 3, que muestra un gozo en la verdad. ¿En la verdad de qué? En la verdad de la predicación del evangelio, en la verdad de que Dios nos va a restaurar, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a ayudar. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy, deseando que sea de fortaleza esta enseñanza, este tema, este estudio, y que juntos podamos proseguir a la meta. Y les invitamos a que puedan escribirnos en la caja de comentarios, que puedan dejarnos qué han aprendido de estos devocionales, qué les ha dejado. También si tienen alguna petición de oración, con gusto, para que podamos apoyarnos mutuamente. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.